Hola, comenzamos una serie de vídeos dedicados al hormigón convencional. Lo hacemos en el marco de la asignatura Materiales de Construcción en el segundo curso de las titulaciones de Arquitectura e Ingeniería de Edificación. Vamos a dedicar estas clases a ocuparnos de los distintos aspectos de este importantísimo material del siglo XX que ha prolongado su utilidad en el siglo XXI. Para ello, dividiremos las clases en una serie de conceptos que permiten agrupar todo lo que es interesante de este material. Esas partes serán la definición del material, después de una breve introducción, las características del material en sus aspectos técnicos, las especificaciones, es decir, aquello que es regulado para el material en la norma que le es de aplicación, la Instrucción Española de Hormigón Estructural. También nos ocuparemos del sistema de fabricación, cómo se dosifica un hormigón, y de los tipos resultantes de estos procesos de fabricación y los usos a que van destinados. Dedicaremos también una clase al control de calidad y una breve referencia a los aspectos medioambientales. El hormigón es un material fundamental del siglo XX, hemos dicho. De hecho, hay una norma exclusiva para él de un rango fundamental que está incluida en el Código Técnico de la Edificación. Las estructuras, por su parte, mantienen una interesante dialéctica en el ámbito de la arquitectura con las formas que finalmente el edificio acaban teniendo. Obviamente hay dos enfoques fundamentales, el disimulo de la estructura o que la estructura se muestre en su complejidad o sencillez según sean las circunstancias. En el caso de Félix Candela está claro que apuesta por lo que supongo que él consideraba la sinceridad estructural, de tal forma que los aspectos formales venían a subrayar o entrar en diálogo con lo que para él es el tema fundamental, la estructura. El gran maestro Mies van der Rohe, que fue capaz de romper los estereotipos de la arquitectura a principio en el primer tercio del siglo XX hasta el extremo de presentar en 1929 el pabellón de Alemania en la exposición de Barcelona, conviviendo con unos edificios que seguían aún las pautas del siglo XIX sin que le temblara el ánimo. Pues bien, Mies le da una gran importancia a los materiales y especialmente a los que él consideraba entonces nuevos materiales como el acero y el hormigón. Él creía que cada material tiene sus propias cualidades y sobre todo que cada material vale lo que hacemos con él. De este modo, el material acababa contribuyendo al carácter objetivo que él esperaba para la arquitectura como expresión de la época en la que surgía. También cuando Mies toma responsabilidades para la formación de jóvenes arquitectos en Illinois, pone el énfasis en los materiales. Conocer los materiales y especialmente los nuevos materiales y sus posibilidades constructivas es fundamental para la formación de los jóvenes profesionales. Sigue poniendo el énfasis Mies en la importancia de descubrir el espíritu de la época en las obras de arquitectura. Hecha esta breve introducción, vamos al primer concepto estructural relativo a el hormigón, la definición. Parece elemental que un joven arquitecto o ingeniero de edificación conozca la definición del hormigón, eh, del material hormigón, en la medida en que ha de trabajar con él.
qué menos que empezar definiendo bien el material. El hormigón es un conglomerado que tiene una larga historia, como luego veremos, y que está formado fundamentalmente por el cemento y el agua que constituyen la matriz que la dota de su versatilidad constructiva y al tiempo de la resistencia final, y de los áridos que obviamente tienen que resistir tanto como la pasta agua-cemento, que cumplen la función de completar el volumen del hormigón a un costo relativamente bajo, lo que obviamente está siendo puesto en cuestión en esta época por razones medioambientales. Si el, si el hierro en su aleación con el carbono fue el gran protagonista del siglo XIX, el hormigón sin duda lo fue en el siglo XX, pero ha prolongado todavía su influencia como material resistente y con propiedades estéticas, eh, digamos, acopladas al espíritu de la época durante el siglo XXI. Hoy en día el hormigón, además de esa composición elemental mencionada, recibe especialidades químicas llamados aditivos que modifican de forma muy interesante sus propiedades en estado plástico y con efectos durante su vida útil. Este mapa conceptual concentra todo lo relevante en relación con el cemento, siguiendo un heurístico en el que en otros contextos se forma al alumno para que pueda construir definiciones de cualquier material de construcción. El hormigón es un conglomerado, decíamos, que tiene origen en las centrales de hormigón preparado o en centrales en la misma obra donde se va a colocar. El hormigón se usa para cimentaciones, estructuras y prefabricados. Se compone de cemento, agua, áridos, aditivos y adiciones, como hemos dicho. Las adiciones son una incorporación propia de la época por la necesidad de utilizar residuos industriales en las obras masivas, y desde luego el hormigón contribuye a la eh, construcción de estas obras masivas, ya sean presas o ya sean cimentaciones, etcétera. Bien, las características del hormigón son resistencia a compresión, compacidad, rigidez, el tiempo abierto durante su periodo plástico, docilidad y un coste competitivo todavía, mientras no sufra, digamos, lo que podríamos llamar la factura medioambiental. Los tipos de hormigón son el convencional, que es el que aquí tratamos, pero también lo hay ligero, debido al tipo de árido que se utiliza, normalmente arcillas expandidas, pesado, también por el árido, utilizando árido de origen metálico. Hay hormigones también de árido reciclado, mm, para no, obviamente, desperdiciar el material resultante de las demoliciones. Hay hormigones autocompactantes, uno de los tecnológicamente más avanzados, que no requieren la participación humana para una compactación correcta. Hormigones de alta resistencia para atender los retos estructurales de edificios de gran altura. Hay hormigón transparente y hay hormigones flexibles, incluso autocurables, entendiendo portales, aquellos que son capaces de cicatrizar pequeñas fisuras. Tradicionalmente en la arquitectura se habla de lo tectónico y lo estereotómico. El hormigón puede contribuir a estas dos formas de hacer arquitectura con gran soltura. Los aspectos estereotómicos tienen que ver con lo masivo, con lo de alguna manera velado y relacionado con el suelo, ya sean, digamos, grutas en origen, ya sean em, elementos con grandes masas en las que la luz penetra apenas por orificios abiertos a tal efecto, mientras que lo tectónico se refiere a la elevación sobre el terreno, lo ligero, lo horizontal, luminoso y aéreo, y que pues constituye en gran medida la arquitectura moderna. El hormigón
puede ser, como se ha dicho, tanto tectónico como estereotónico.